Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya lunes 21 de marzo, en nuestra tercera semana de Cuaresma. La primera lectura tomada del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Ninguno fue curado sino Naamán el sirio, a propósito de todos los leprosos que había en Israel en aquel tiempo. Con el Salmo 41, invitados a decir: estoy sediento de ti, Dios vivo. ¿Cuándo llegaré a ver tu rostro? En esa búsqueda, ojalá fuera constante y permanente por encontrar el rostro de Dios. Y llegamos al Evangelio de Lucas, ¿sí? Capítulo 4, versos 24 al 30. Y dice: en aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, entonces nos encontramos hoy en la sinagoga de Nazaret. Jesús ofrece allí su programa de vida. Recordemos esto, es que el Evangelio no es otra cosa que una propuesta para la vida. Y en esa propuesta, si algo abunda, es la salvación. Nada más. Pero, ¿para quién es esa salvación? Para los pobres y necesitados. Pero, ¿quién es pobre a la luz del Evangelio? Pobre es aquel que tiene el corazón roto. Puede ser el que carece de medios, pero es mucho más. Mucho más. Es para el que está necesitado. Y por eso recuerden que nosotros debemos preocuparnos por descubrir cuál es la necesidad del otro. Sí, qué interesante. Ahora, pronto, estando allí en la sinagoga y lanzando su programa de vida, lo que encuentra es el rechazo del pueblo. Y eso es un anticipo de lo que le espera a Jesús, obviamente, en su día a día, mientras pasa entre los hombres haciendo el bien. Y miren esto, mientras Él ofrece palabras de gracia, sí, le responden con palabras de ira. Es como cuando hay esa provocación y caemos en el juego de utilizar las palabras que no queremos utilizar, que no son las propias muchas veces de nuestro lenguaje, pero eso es lo que terminamos viviendo. ¿Sí? Palabras que están cargadas de ira, de odio. Nosotros lo que debemos proclamar es a Jesús como nuestro Señor.
como nuestro Maestro. Y si escuchamos su palabra, luego al transmitir a otros, ojalá un pequeño porcentaje de esa palabra, ¿qué tono utilizamos? Recuerden que incluso ayer lo anunciábamos, no podemos pensar en ese Dios castigador, en ese Dios vengador. No es esa la imagen que nosotros podemos celebrar o reconocer de Dios. Y ojo con esto, es que Jesús llega hoy a la sinagoga de Nazaret, su pueblo, donde creen conocerlo. Sí, donde seguramente le vieron en compañía de María, su madre, creen conocerlo. Pero sabemos nosotros que incluso en nuestro tiempo y en nuestro momento a muchos se nos dificulta realmente reconocer a Jesús. Sí, eso se nos dificulta, reconocer al Jesús del Evangelio. Qué difícil termina siendo para los hombres. ¿Por qué? Porque no identificamos a ese Jesús maestro. Y un maestro joven, al que, repito, seguramente habían visto correr entre las calles, al que iban supuestamente reconociendo. Y no entenderán fácilmente el que haya vivido un proceso bonito y maravilloso de transformación para reconocerse como el enviado de Dios. En algún libro apócrifo así lo van narrando. Jesús no creía en algún momento en ese ser el Cordero de Dios. Pero va descubriendo todo esto y se lanza con su propuesta de evangelio y de vida, el que nosotros podemos escuchar. Pero si lo escuchamos entonces de verdad, ¿con qué tono hablamos? Y un tono que ojalá sea siempre acompañado de palabras que cautiven, que bendigan y que transformen desde dentro. Escuchemos a ese Jesús y celebremos una vida distinta, una vida consagrada en Él, a través de la compasión, de la misericordia y de la paciencia. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendecida vida siempre, siempre en el Señor.